¿Qué tal? Estimados miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, estimados miembros del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, estimados amigos de la comunidad jurídica internacional. Esta es una sesión especial virtual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en la que vamos a platicar sobre los retos de la abogacía en tiempos del COVID-19 a la luz del conocimiento y la experiencia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Y para ello tenemos como invitada de honor a doña María Eugenia Gay, decana de ese ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. María Eugenia, es un honor tenerte en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, a vosotros por la invitación. En verdad que es un honor para nosotros. Y pues quisiera empezar preguntándote y platicando para aquellos que no conozcan en México el Colegio de Barcelona, si nos puedes platicar un poquito de su historia, de lo que han hecho durante tanto tiempo, quiénes son, quiénes lo integran y qué papel desempeñan en España. Bien, bueno, en primer lugar, pues agradecerte muy sinceramente la invitación a ti, a la Barra Mexicana, pues para poder aportar un poco, bueno, pues de ilustrar y ilustraros también pues cómo estamos en estos momentos la abogacía en Barcelona y muy en concreto en estos momentos tan complicados en los que os mando muchos saludos y un abrazo muy especial y espero que estéis pues todos bien de salud. Lo cierto es que yo creo que es muy importante, aun a pesar de que estamos entre abogados y abogadas y que todos sabemos muy bien cuál es nuestra misión y nuestra función, creo que es importante recordar cuál es el papel de la abogacía, aquel papel que nos viene encomendado por el ordenamiento jurídico y que ha sido consolidado a lo largo de la historia de la humanidad. Este papel del abogado como figura, como institución que ha representado siempre la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía. Esta bella y noble profesión liberal, independiente, sobre todo también libre, que sobre todo pues actúa en libertad y con respeto siempre estricto de las normas deontológicas que regulan la misma. La abogacía no es más pues que el garante de los derechos de la ciudadanía. Y el colegio lo que hace como institución que aglutina y representa a toda la abogacía de una localidad es precisamente el garantizar la defensa del derecho de defensa. A la abogacía no le corresponde hacer justicia, no le corresponde impartirla, sino que le corresponde reivindicarla, reclamarla. Y para ello, pues tiene esos valores tan esenciales como son el valor de la palabra, la fuerza de la elocuencia y la razón para exigirla. Nuestra razón como abogacía de ser no es más que la lucha por los derechos y libertades de la ciudadanía, como os decía, y ejercemos este derecho de defensa que viene recogido después de que se decretara en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, tras vivirse uno de los episodios más tristes y vergonzosos de la historia moderna. Viene recogido este derecho de defensa, que es la esencia de nuestra profesión, y cómo fue, pues, de alguna manera regulado en nuestra Constitución española de 1978. En su artículo 24 regula la tutela judicial efectiva. Y para que ésta pueda garantizarse, precisa de unos colegios profesionales organizados, estructurados, que garanticen este derecho de defensa. Por lo tanto, yo creo que es muy importante partir de la base de que el papel fundamental del colegio, cuya adscripción en España es obligatoria, por lo tanto, viene incluso contemplados como tales los colegios profesionales en el artículo 36 de la Constitución, estos colegios, si algo ha caracterizado la historia de los mismos es precisamente la sensibilidad y el compromiso por el mundo del derecho y la justicia, del cual pues somos sus garantes. Los colegios de la abogacía, lejos del poder, en ocasiones, Héctor, tú lo sabes, enfrentados al poder, reclamamos para el ciudadano aquello que entendemos que le corresponde por justicia. Pero también somos garantes de los valores de la convivencia, de la paz social y de la democracia. Por lo tanto, debemos siempre también trabajar para que la ciudadanía pueda ver cumplidas estas prerrogativas de paz social. Yo creo que en este sentido es muy importante esta misión que también los colegios profesionales realizamos, ¿no? Entonces, esta institución a la que tengo el honor y el privilegio de representar y que ilustres colegios decanos que me han precedido en el ejercicio de su cargo, tiene su origen en 1833, en el que empieza a organizarse
el colectivo, después de dejar atrás el concepto quizás más anticuado de gremios, y se consolidan como profesiones, como lobbies de poder, como instituciones que van a influenciar en los poderes públicos y ser canalizadores de las exigencias de la ciudadanía a los poderes públicos para que puedan, pues, cumplir con sus prerrogativas. Entonces, la institución como tal, que como bien os decía, pues nace en el 1833, ha ido teniendo a lo largo de la historia decanos y concretamente una decana que fue Silvia Jiménez Salinas y ahora yo, y está compuesta por 16 miembros de Junta de Gobierno, que cada uno pues tiene sus particularidades y sus funciones dentro de la institución, y 200 trabajadores, con un presupuesto, si no contamos la asistencia jurídica gratuita, de 20 millones de euros, con lo cual, pues, realmente el movimiento que hay en la institución, compuesta con más de 25.000 abogados y abogadas, pues podéis imaginar que es muy importante. Muchísimas gracias. Antes de entrar a los temas del COVID, ¿nos podrías comentar cuáles son los retos que enfrenta la abogacía en Barcelona antes del COVID-19? ¿Cuáles son los retos que regularmente enfrentaba el colegio? Bien, nosotros tenemos toda una serie de retos que han sido muy importantes a lo largo de estos años. El colegio se estructura de la siguiente manera para que podáis un poco haceros la idea, porque el funcionamiento pues, es muy dinámico y muy riguroso. Tenemos unas funciones que son las públicas, que son aquellas por las cuales existimos y tenemos la obligación de existir, como son, en primer lugar, el control deontológico de la profesión. Yo siempre, cuando se incorporan los nuevos abogados, les digo, Ángel Osorio decía, defiende la justicia sin más armas que las de tu saber, y por lo tanto el comportamiento deontológico de los compañeros y compañeras que ejercen en la ciudad es fundamental y es uno de los pilares importantes que sustentan el colegio. Aquí se sanciona a los compañeros que no tienen un comportamiento ejemplar y que no cumplen con el código deontológico, y esta potestad sancionadora que tiene la Junta de Gobierno pues es una labor muy importante, que es un reto también al cual hemos estado afrontando en los últimos años, en los que todas las juntas de gobierno han focalizado mucho sus esfuerzos. Luego tenemos otro de los retos que tiene la Abogacía de Barcelona, es la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio. Como bien os decía, como derecho de defensa contemplado en la Constitución, en España no hay nadie que quede sin asistencia jurídica gratuita. Todo ciudadano tiene derecho a justicia que el Estado provee y dota económicamente a las comunidades autónomas para que puedan garantizar este derecho de defensa, y los colegios gestionamos las designas de estos letrados que van a defender a estos ciudadanos cuando lo necesitan, cuando sus circunstancias económicas no lo permitan. Esos ciudadanos más vulnerables y que no pueden hacer frente a los costes de un abogado tienen siempre derecho a un abogado de oficio, y aquí en el colegio gestionamos desde que llegan y piden por la asistencia letrada hasta que finaliza el procedimiento. Por tanto, la comisión del turno de oficio, integrada también por compañeros como la de deontología, que desinteresadamente colaboran con la casa en la institución, pues se encargan de designar oportunamente a estos letrados. Otro reto importante son el regular los honorarios de los abogados. El Colegio de la Abogacía lo que hace también es, a petición pues, del juez o tribunal correspondiente, según prevé la ley de enjuiciamiento civil, emite unos dictámenes en relación a las costas procesales que se impongan en los juzgados tribunales. Luego hay toda una serie de retos dentro de lo que sería el ámbito privado. Nosotros tenemos además pues, toda una estructura para potenciar y fomentar todo lo que es la formación de los abogados y abogadas. Esto es esencial. La formación en Barcelona, y creo que es muy importante que lo sepáis y tengáis conocimiento, está estructurada a través de las secciones de los diferentes ámbitos del derecho. Están integradas estas secciones por un presidente, vicepresidente y unos vocales, que son los que de manera desinteresada y de manera pues, gratuita, es decir, nosotros nos dedicamos al colegio como vocación, nuestro cargo es vocacional absolutamente, altruista, es una parte que nosotros decidimos dedicar a la institución en lugar pues, de estar exclusivamente volcados en nuestros despachos. Pues estas secciones son las que organizan todos los cursos, las jornadas, toda esta formación continuada, actualizada completamente, ¿no? Y que por lo tanto pues, supone una actividad muy efervescente en estos momentos de post-COVID,
y de COVID, porque tenéis que tener presente que hemos estado organizando toda una serie de webinars, de cápsulas formativas que tienen ya más de 1 millón de descargas y las que han participado muchos compañeros y compañeras de diferentes ámbitos del sector jurídico. Por lo tanto, otro rama que os decía, la formación. Otro aspecto muy importante que también fomentamos desde el Colegio de la Abogacía es la transformación digital. Ayudamos a los abogados y abogadas a tener todas estas habilidades, estos instrumentos para poder digitalizar sus firmas. Y ello además también comporta el ayudar a formarles en ámbitos como son el marketing, el management, el liderazgo, la gestión de equipos, esas necesidades que las firmas tienen ahora en estos momentos. Yo creo que es muy importante, Héctor, tener en cuenta que la abogacía tiene que ir reinventándose. A mí me gusta partir de los orígenes del derecho y de los juristas. Cicerón ya, pues hace años que empezó pues, el derecho romano, ya decía en su momento, ¿no? El jurista no solo es necesario que tenga conocimientos técnico-jurídicos de la materia, sino que además se ha de valer de otras armas. En ese momento esas armas eran la oratoria, la elocuencia, la retórica, eran unas armas que en ese momento pues entendían debían complementar los conocimientos jurídicos. Estas armas han ido evolucionando ahora en armas que suponen pues, una formación extra del abogado que va a enriquecer su firma, que va a enriquecer su negocio y que le va a aportar pues, una serie de habilidades con las cuales se va a poder desenvolver en el mundo actual. Pensad que estamos, como sabemos, nosotros que nos movemos mucho en el terreno internacional y globalizado, que en estos momentos en el que estamos hiperconectados y en el que sin duda la evolución y la modernización se ha de afrontar de una manera muy importante, es necesario pues tener estos complementos de formación y que son sumamente importantes. Y luego también otro reto que valoramos mucho es la internacionalización de las firmas. Ayudamos a fomentar la internacionalización de las firmas de los despachos de abogados. Entonces, pues se trata también de facilitar estas habilidades. Luego, muy importante ha sido la biblioteca jurídica, que también nosotros tenemos una de las bibliotecas jurídicas más importantes de Europa, que en la época post-COVID, pues aproximadamente suelen venir a nuestro colegio de la orden de unas 900 personas se mueven al día aproximadamente, o sea que para que os podáis hacer una idea de la fluidez y del movimiento que hay, pero en la época post-COVID hemos seguido ofreciendo estos servicios de biblioteca online. Toda la biblioteca está digitalizada, por lo tanto, los abogados y abogadas han podido tener acceso a todos los servicios del colegio en plataforma online. Por lo tanto, esto es algo de lo que estamos muy orgullosos, que hemos podido seguir atendiendo a la profesión, protegiendo a la misma de todo lo que era importante y necesario. E incluso aquí me gustaría, Héctor, señalar que para los abogados del turno de oficio se consiguió algo muy importante, que eran las primeras asistencias en comisarías al detenido por videoconferencia. Conseguimos también pues, que hubiera este paso adelante para buscar el equilibrio entre evitar la propagación del virus y la protección de nuestros colegiados, a la vez que se apostaba por la modernización y la garantía del derecho de defensa, ¿no? Muchas gracias, María Eugenia. Con esta terrible pandemia del COVID-19, en la gran mayoría de las jurisdicciones de la comunidad internacional hubo una parálisis de la actividad jurisdiccional y creo que México y España no fueron una excepción. En el caso mexicano, sí hubo una parálisis prácticamente generalizada de tribunales, tanto federales como locales, con excepción, por supuesto, de los casos graves, particularmente en materia penal y en materia de violencia intrafamiliar. ¿Cuál fue la situación o cómo impactó el COVID-19 en España y particularmente en Barcelona respecto a la actividad jurisdiccional? Sí, Héctor, ha sido realmente un momento muy complicado. Pensad que en el momento en que se decretó el estado de alarma se adoptaron toda una serie de medidas para evitar la propagación del COVID y para proteger a la ciudadanía. Estas medidas causarán una serie de efectos que además luego se fueron desarrollando toda una serie de ingente actividad normativa para proteger precisamente estas consecuencias a las que iba a derivar la crisis sanitaria, que eran crisis económica y social. En el Real Decreto que aprobaba el de 14 de marzo el estado de alarma, la disposición adicional segunda establecía la suspensión de todos los procedimientos, salvo aquellos que fueran esenciales por la urgencia, por causar un daño irreparable, como eran pues, causas con preso, temas de violencia de género, temas relacionados con los menores, los ERTEs y los SERES, o temas de derechos fundamentales. Fuera de estos temas,
todo lo que era la jurisdicción de todos los ámbitos quedó paralizada y en suspenso, como has dicho tú también, que os pasó aquí en México, Víctor. Esto ha sido y será un auténtico drama. Pensad que ha habido solo en Barcelona más de 78.000 vistas suspendidas y más de 158.000 resoluciones pendientes de dictarse. Parece mentira que no se hayan hecho todavía el tema, yo digo los deberes, pero la verdad es que hablar así cuando hablas del gobierno, exigirle que haga los deberes me parece un tanto, bueno, surrealista, ¿no? Yo creo que no han sido conscientes de la importancia de modernizar la administración de justicia. Y yo creo que esto ha sido generalizado en todos los gobiernos. No se puede hablar de Estado social y democrático de derecho o de Estado del bienestar cuando tú no eres capaz de garantizar un sistema público de justicia de calidad, eficiente, eficaz, moderno, de proximidad. Y no ha habido en los últimos años una inversión decidida y valiente que apostara por esta digitalización y esta modernización de la justicia. ¿Y qué ha pasado? Paralización absoluta. Todos los derechos de los ciudadanos se han visto paralizados, todos los procedimientos. En tanto, hemos vivido esta pandemia que ha sido desgarradora, pero que en todo caso hemos de estar preparados como sociedad de poder afrontar esta realidad y estos escenarios que nos va deponiendo pues, la vida, ¿no? Por lo tanto, lo que yo entiendo que es fundamental es que se pueda apostar de una manera decidida y firme por más recursos y más medios, que la Administración de Justicia no puede ser que quede paralizada y que la digitalización sin duda ha de ser una realidad. El haber podido tener, por ejemplo, la práctica en la celebración de vistas telemáticas, el haber podido tener un expediente judicial electrónico, etcétera, hubiera podido y hubiera facilitado que la gran estructura de funcionarios de los juzgados hubieran podido trabajar. Un juez, como habrá pasado aquí en México, o un letrado de la Administración de Justicia, han podido ir avanzando algunas resoluciones, aún no siendo posible notificarlas, pero la estructura gruesa de esta administración no ha podido hacer absolutamente nada. Y por lo tanto yo creo que esto es sin duda el mayor reto que tenemos ahora por delante, el poder garantizar a la ciudadanía pues una justicia moderna, adecuada y adaptada a las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI. Muchas gracias, María Eugenia. Efectivamente, el derecho a la justicia en la Constitución mexicana está consagrada como un derecho humano. Y esta situación, además de que puso al descubierto la falta de adaptación tecnológica de nuestros tribunales, y aunque se está trabajando y haciendo un fuerte esfuerzo para reactivar la vía electrónica en el mes de julio, con una amplitud de funciones mayor a la que actualmente tenemos, pues sí ha revelado muchos problemas. Pero si nos pudieras comentar, en esta situación de hecho, bueno, a lo imposible nadie está obligado y como parte del cumplimiento de las obligaciones o medidas sanitarias impuestas por el gobierno, parece ser que se dio un conflicto entre el derecho humano a la justicia y el derecho humano a la salud de todos los empleados de los tribunales y los abogados que acudimos a estos. El criterio fundamental que entiendo adoptar nuestros tribunales es que primero está el derecho humano a la vida, a la salud y a la integridad, y consecuentemente habría que proteger la actividad de todos los funcionarios judiciales y abogados que acuden a los tribunales frente al otro derecho humano a la justicia. Lo cual me parece correcto. Sin embargo, que haya prevalecido el derecho a la salud sobre el derecho a la justicia no quita que a las personas afectadas se les haya dejado en estado de indefensión, sí, por un bien mayor, pero al fin y al cabo la Constitución consagra un derecho humano a la justicia que en el caso mexicano no puede suspenderse ni siquiera por el Ejecutivo Federal o autoridad alguna en ninguna circunstancia, lo cual generó aquí un tema constitucional muy interesante, pero me gustaría saber cuál fue la situación allá, es decir, hubo este aparente conflicto de derechos entre el derecho a la salud y el derecho a la justicia y cómo evolucionará en un futuro, es decir, aunque estamos de acuerdo con que prevalezca ese derecho a la salud, todas esas afectaciones muy probablemente van a ser objeto de impugnaciones posteriormente. ¿Nos podrías comentar algo al respecto en Barcelona?
Bueno, aquí hemos tenido la suerte, Héctor, que hemos podido estar en permanente contacto con el ministro de Justicia, con Juan Carlos Campo, que la verdad que ha estado absolutamente sensibilizado con las necesidades de la justicia y, ahora, a pesar de que hemos tenido pues, nuestras tensiones en las negociaciones para acordar toda una serie de medidas de agilización procesal, que son normales, porque yo creo que cada colectivo pues, defiende a sus propios compañeros y en este caso pues, a la abogacía nos corresponde, como no podía ser de otra manera, defenderla a ultranza y velar por sus intereses, pero hemos sido capaces de prever pues, toda una serie de medidas de agilización procesal que se adoptaron recientemente, en concreto el 28 de abril, para poder ir convirtiendo esta justicia en más eficaz y eficiente. Toda una serie de medidas que se tendrían que haber adoptado hace muchísimos años, es decir, por lo tanto, el problema de la justicia no se ha provocado por el COVID, sino que la venimos arrastrando de hace muchos años. Las reivindicaciones de la abogacía no se han venido escuchando en los últimos, yo diría, incluso 20 años, en los que se ha pedido inversión, en los que se ha pedido, bueno, sobre todo, pues, focalización de cuál es el problema, la lentitud en la Administración de Justicia. Lo decían nuestros clásicos, una justicia lenta es una justicia ineficaz o es injusticia. Por lo tanto, conociendo y viendo y sabiendo esta realidad, lo que no entiendo es cómo puede, al menos desde que yo me incorporé a la profesión, pues hace precisamente estos 20 años, estemos reivindicando año tras año, gobierno tras gobierno, esta inversión en realmente mayores recursos, como decía, ¿no? Nosotros tenemos en España, Héctor, una ratio de jueces de 11 para cada 100.000 habitantes. En Europa la ratio es de 20. Es decir, estamos a 9 jueces por debajo de la media europea. Pero es que además, en un país que pasa como México, que somos un país que no ha trabajado la cultura del pacto, no ha trabajado la cultura del diálogo y de la paz social y de la mediación. Somos un país que trabajamos y fomentamos la litigiosidad en los tribunales. No estamos focalizados para intentar solventar nuestros conflictos fuera de la esfera judicial. Judicializamos todos los asuntos. Tenemos 2 millones de asuntos en los juzgados en estos momentos en España, con una estructura judicial que será incapaz de dar respuesta en un periodo aproximado de 3, 4, 5 años, incluso si tenemos en cuenta primera, segunda instancia o casación. Por lo tanto, es obvio que la justicia no está funcionando. Y yo, Héctor, lo vengo diciendo como lo hemos visto ahora con la sanidad. O sea, han tenido que dar la cara a esta crisis sanitaria, nuestros médicos, enfermeras, etc., que aquí en España fueron objeto de recortes, sus salarios fueron recortados un 5% hace pues, aproximadamente 3 años, o sea, con contratos precarios, con horarios interminables. Ellos al final han sido los que han tenido que sacarnos de una crisis, evidentemente porque son los que por competencia de profesional pues lo han de hacer, pero que desde aquí pues no puedo dejar de felicitarles, como seguro habrán hecho en México, o sea, poniendo en riesgo sus vidas, porque realmente no hemos estado a la altura de dar una respuesta acorde con lo que se exige en un estado del bienestar. Pues lo mismo ha pasado con la justicia, Héctor. Tenemos, unos abogados del turno de oficio con unos módulos absolutamente precarios, unos jueces que, la verdad, tampoco en España son precisamente una profesión que pueda presumir de tener unos sueldos elevados, sino que, bueno, pues realmente no solo esto, sino que la carga de trabajo que asumen es espectacular. Luego, pues bueno, yo creo que hay toda una estructura que exige necesariamente un planteamiento. Ya hubo un pacto de Estado por la justicia en el año 2001 y llevamos ya unos años reivindicando un nuevo pacto de Estado por la justicia, que yo creo que es fundamental, pero esto, el gobierno es imprescindible que sea consciente que ha de invertir dinero. Esto no se va a cambiar con una ley de agilización procesal, ni se va a cambiar con la habilitación del mes de agosto, que fue una decisión muy conflictiva que adoptaron por parte del Ministerio de Justicia y tuvimos ahí también un enfrentamiento de intereses muy importante. Con lo cual, yo creo que es el momento de afrontar ahora. O sea, es un momento importantísimo para realmente hacer este cambio de organización de todo el sistema de la Administración de Justicia. Y desde luego que el haber velado, como decías tú, al haber prevalecido el proteger al ciudadano y a los profesionales que trabajan en la misma, hemos minorado los derechos de los ciudadanos. Entonces, hemos de ser capaces de dar este vuelco para que cuando, si tuviéramos la desgracia de volver a vivir una situación como la que hemos vivido, pues no afecte en una manera tan drástica como la que ha afectado, ¿no? Así es. Esto definitivamente
obliga a que en las próximas pandemias, y yo puedo asegurar, vamos a tener las pandemias por temas ambientales y de calentamiento global, todos los estados deberán garantizar ese derecho a la justicia, que ya no va a ser una sorpresa, pero debe estar disponible ya toda la tecnología necesaria para los juicios en línea. El COVID-19 en los temas de justicia desafortunadamente también vino a sacar, pues desafortunadamente, cosas malas de la sociedad. Y en el caso mexicano, por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar asociado al confinamiento o cuarentena establecida por las autoridades sanitarias, llevó a un incremento de la violencia. Por darte un ejemplo, en el Estado de México, que está aledaño, vecino de la Ciudad de México, en el número de medidas cautelares por violencia intrafamiliar en el primer mes del encierro o de la cuarentena se incrementó en un 800%. Es decir, en uno de los estados de la República Mexicana más poblados, en el primer mes la violencia se incrementó, o por lo menos las medidas cautelares para proteger a las personas afectadas por esta violencia se incrementó en un 800%. Si partimos de la base de que en la materia familiar y en el caso de violencia, las cifras oficiales están muy por debajo de la realidad, por pena o por la razón que sea, no se acuda, los niveles de violencia en México en materia familiar ya aunado a la problemática de inseguridad pública, se ha convertido en México el principal problema. Seguridad pública es el principal problema en la Ciudad de México y es muy desafortunado que en el tema de violencia intrafamiliar esta situación del COVID-19 haya disparado. No sé si se incrementó o simplemente se hizo más público lo que ya pasaba, pero es un fenómeno que está sucediendo. ¿Nos pudieras platicar algo al respecto de lo que pasa en España en este tema? Sí, Héctor, la verdad es que la situación también es dramática. Aquí estamos de una manera muy coordinada trabajando con todas las instituciones, organizaciones que colaboran para erradicar la violencia de género, que todavía sigue siendo una lacra que nos sacude a toda la sociedad y que, recientemente, esta semana, pues falleció una mujer y sus 2 hijos de 12 y 17 años en manos precisamente del padre de la familia, ¿no? Entonces, estos datos dramáticos nos dejan sin palabras y, realmente nos dan energía para seguir trabajando para poder erradicar, como decía, esta lacra. Durante estos días hay un dato que yo quiero comentaros, que es que, por ejemplo, la asistencia para víctimas de violencia de género ha sido inferior al habitual, pero el número de llamadas al número de emergencias se ha triplicado. Es decir, muchas mujeres víctimas de violencia de género llamaban a urgencias, pedían consejo o querían poner en conocimiento situaciones que se estaban produciendo, pero no llegaban a formalizar la denuncia. Yo creo que, claro, el confinamiento es lo que provoca, ¿no?, que la ciudadanía no se puede mover, no se puede desplazar, el miedo seguro también pues al contagio hacía que muchas mujeres quedaran en sus hogares y que se haya producido pues esta situación paradójica, ¿no?, de que a pesar de haber descendido el número de denuncias, no ha sido así el de emergencias. Yo sí creo en estos momentos, y quiero lanzar hacer una manifestación a favor del gobierno actual y de los sucesivos, que aquí en España se lo están tomando muy en serio. El Ministerio de Igualdad y, todo lo que es el Departamento para trabajar contra la violencia de género, de manera coordinada con todas las comunidades autónomas, lo están haciendo de una manera extraordinaria. Los esfuerzos que estamos volcando todos en este sentido, pues es también extraordinario y yo creo que es algo que se ha de alabar y que se ha de aplaudir, porque aquí tenemos que construir. Yo creo que no es una materia para entrar a hacer enfrentamiento político, no es un tema en el que quepa divergencias, no puede haber división de opiniones. La opinión ha de ser única y es todos contra la violencia de género. No puede ser que en pleno siglo XXI, en estos momentos en los que nos encontramos, en los que poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad
hacia este derecho que hemos anhelado tantos años y por el que tantas mujeres han dejado la vida y por el que tantas mujeres han luchado, no puede ser que todavía no acabemos de ver la luz. Y este esfuerzo requiere de dejar al margen políticas porque la lucha ha de ser común. Aquí estamos todas implicadas y estamos todos implicados, hombres, mujeres, sin distinción de partidos e ideologías políticas, porque lo que debemos hacer es combatir contra la misma y salvar las vidas de tantas mujeres que la han ido perdiendo a lo largo de estos últimos años. Sí, es totalmente de acuerdo. Y me parece que este es un problema incluso mundial. Las cifras de homicidios por odio racial, por discriminación, por temas de género, por toda clase de odios se están dando a nivel mundial, y Naciones Unidas ha alertado mucho a las jurisdicciones sobre estos temas. Lamentablemente la situación de cuarentena o distanciamiento social, pues creo que no ha ayudado a este problema, más bien lo ha agravado por la condición humana de los problemas que incrementan esa violencia familiar, divorcios y una escalada de fenómenos sociales que yo creo que deberíamos analizar cuidadosamente para las próximas pandemias, porque nuevamente creo que nos agarró en una época que debimos haber previsto, porque no es la primera vez que tenemos una pandemia, pero creo que invita a la reflexión sobre todos estos problemas que se están agravando, y tal vez lo positivo de la pandemia es eso, que se están haciendo visibles los problemas reales y que debemos tomar con más seriedad. Y creo que los colegios podemos apoyar mucho a los gobiernos y a la ciudadanía en estas situaciones. En el caso mexicano, tenemos una fundación Barra Mexicana que ha incrementado, que es la plataforma a través de la cual prestamos el servicio social o servicio pro bono a grupos vulnerables y, por supuesto, comunidades indígenas, algunas mujeres, niños, gente de diversas preferencias sexuales son agredidos. Bueno, incluso médicos, enfermeras ahora con el COVID son objeto de discriminación y violencia, y me da pena decirlo, pero tenemos abogados defendiendo a médicos y enfermeras de agresiones o tomando medidas cautelares para que puedan llegar al hospital o a su trabajo, defensoría de pacientes a los que se les niegan los servicios básicos de acceso a la salud. Y bueno, yo espero que de todas estas tragedias, de todas estas cosas malas que se nos están dando, pues salga lo mejor de la humanidad precisamente y de la abogacía para contrarrestar los efectos de las próximas pandemias. Y adelanto de dónde podrían venir las próximas pandemias sin ser médico. Yo me dedico a la práctica ambiental y pues resulta que el calentamiento global está derritiendo los polos y dentro de los glaciares se encuentran virus y bacterias de muchos años que van a ser liberadas. Así que en tanto sigamos contaminando el ambiente y provocando calentamiento global, no va a ser sorpresa que en los próximos años se liberen esos nuevos virus y bacterias y provoquen nuevas pandemias. Muchas son generadas por la naturaleza, estas son las pandemias que la humanidad y la contaminación nos vamos a provocar, y por eso me atrevo a señalar esto. Ya hay mucha bibliografía de Naciones Unidas sobre las nuevas pandemias provocadas por el calentamiento global al ser liberadas en los glaciares. Y a propósito de libertad de expresión y libertad de prensa, ¿qué nos puedes comentar? Porque ahora con los medios electrónicos, pues más que información hay desinformación, fake news, posicionamientos, muchos retweets, toda la gente repite y reenvía, y nos parece que hay un fenómeno de violación de datos personales, de datos de propiedad intelectual o derechos de autor, y con mucha facilidad se envía información en los medios electrónicos sin verificar si es correcta, o por lo menos citar la fuente de lo que se está informando o reenviando. Y en esta jungla de información, ¿qué nos pudieras comentar allá? Aquí estamos viviendo una jungla verdaderamente desorganizada de información, ya no sabes qué creer, qué no creer, y entre políticos, jueces, particulares, información, desinformación, pues parece ser que se está teniendo fallas en el derecho a la verdad. ¿Qué comentario te merece el derecho a conocer la verdad y toda la desinformación que circula en medios electrónicos? Bueno, yo creo que es fundamental el poder preservar la libertad
de expresión y el derecho a la información como tal, nosotros vienen regulados en nuestra Constitución española, y cuando entramos ya en democracia, pues hace 40 años, fue fundamental el entender que era una necesidad para que pudiera considerarse como tal democrático nuestro Estado. Entonces, desde ese momento, pues yo creo que la abogacía ha venido defendiendo estas dos libertades y derechos a la vez, ¿no? Pues de una manera muy contundente. Entonces, yo creo que en estos momentos, es cierto, pero que ha habido el avance tecnológico ha llevado que haya una posesión de datos de la ciudadanía por parte no solo de empresas, de políticos, de partidos políticos, de entidades locales, administrativas, etcétera, que tengan y posean una tal cantidad de datos de todo el mundo que esto da la sensación de que a la vez, ¿no?, esta situación que en teoría tendría que ser un avance, como son las nuevas tecnologías y la digitalización de toda la sociedad, se convierte también en un riesgo, ¿no? El encontrar el equilibrio de luego en qué medida puedo disponer de tus datos y cómo puedo disponer es algo que tenemos que controlar. A mí hay una frase que me gusta mucho de Michelle Bachelet que decía, data is power, big data is big power. ¿No? Es decir, como más nos vamos globalizando, es cierto que más datos vamos teniendo y más información se tiene de la ciudadanía. Y esto, en el fondo, deja de ser también democrático, porque está invadiendo la esfera de tu intimidad, de tu privacidad, y, por lo tanto, pone en cuestión también otros derechos que son fundamentales en una democracia. Dicho esto, en el momento en que se ha de buscar este equilibrio, empiezan a surgir, como bien dices tú, las fake news, esta manipulación de información, los bulos, que, bueno, durante la pandemia ha sido, pero no os lo podéis llegar a imaginar, seguro que en México igual ha sido lo mismo, pero aquí en España ha sido tremendo. Pero tremendo. Desde ver al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, paseando en la televisión pública, corriendo supuestamente por su barrio, cuando eran unas imágenes de hace 5 años, hasta y decir que se había saltado el confinamiento y que se le iba a abrir un expediente sancionador, etcétera, a un expresidente del gobierno, desde este tipo de bulos hasta, bueno, pues de todo, es decir, que hemos visto cosas porque hemos vivido a un ritmo vertiginoso y no nos hemos parado a pensar, pero son de una gravedad extrema, porque realmente atentar contra la reputación de una persona es algo que no se calibra los efectos que puede llegar a tener. Y esto es algo con lo que también tenemos que trabajar como sociedad. Se ha de gestionar muy bien la información y hemos de ser capaces de hacer ver a los medios de comunicación que ellos tienen una responsabilidad muy importante. ¿Cuál es? El preservar la veracidad. Porque lo que ellos están trasladando a la ciudadanía, sobre todo las entidades públicas, además. Aquí se distinguen mucho los canales públicos y los privados, pero el canal público, Héctor, recibe muchísimos millones de euros en España. Por lo tanto, han de tener este plus de exigencia de responsabilidad. Y esto se los ha de exigir la sociedad, las instituciones, pero los propios poderes políticos han de ser capaces de exigirles esta responsabilidad. Oye, yo te subvenciono con este dinero, pero tú has de ser capaz de trasladar con veracidad y respetar la libertad de prensa, ¿no? Y la veracidad, desde luego, como bien decía. Entonces, yo creo que es muy importante el encontrar el equilibrio, que con la pandemia pues ha salido a la luz que todavía estamos algo lejos de poder decir que estamos respetando estos principios democráticos. No sé si en otros países como del norte, en los que han gestionado muy bien europeos, estoy hablando, que han gestionado muy bien sus pandemias, han llegado a tal entidad de bulos y fake news como en España. Pero a mí es algo que me ha preocupado, o sea, me alegro que me hayas hecho esta pregunta, yo creo que se me nota que se me ve dolida, porque no es un tema muy jurídico tampoco propiamente hablando, pero creo que sí que es muy importante el que seamos partícipes, la abogacía, de poder parar este ataque permanente a la veracidad, que en el fondo pues no lo dejan de fomentar toda la sociedad, ¿no? Que somos cómplices todos, al fin y al cabo. Así es. Y en este cambio vertiginoso de tecnologías e información,
no ha habido tiempo de un proceso educativo de la población sobre sus derechos y obligaciones en la materia. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad, pero creo que la gran sociedad, que es la que está enviando y recibiendo información, también debe ser educada, y para ello yo creo que los colegios de abogados podemos apoyar mucho. Te comparto, de las cosas que estamos haciendo en la Barra Mexicana es enviar cápsulas a los medios muy breves, informando sobre los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos en temas de protección de sus datos personales, porque con una facilidad a veces se comparten imágenes, teléfonos, correos electrónicos y otros datos que no tienen por qué estar circulando, pero también los profesionales del derecho y otros que manejan bases de datos de clientes o de membresías, etcétera, pues también debe tenerse un debido cuidado de cumplir con la legislación aplicable, que no es muy conocida de la mayoría por lo reciente, pero yo creo que tenemos que difundir mucho más ese tipo de leyes, empezando por nuestros agremiados y la sociedad en general. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, Héctor. Además, aquí, si me permites que añada que nosotros en el colegio, precisamente, a raíz de la crisis sanitaria, pues ha habido una crisis económica y social, toda vez que nos hemos visto envueltos en una situación excepcional y repentina, en la que ha habido una incidencia muy directa en las obligaciones jurídicas de los contratos, en el que alguna de las partes se ha visto impedida de cumplir con los mismos, ¿no? Y por lo tanto, ya no solo se ha generado una conflictividad muy elevada en los sectores de los trabajadores, en el ámbito laboral, sino también en el ámbito de los arrendamientos, de los contratos, del cumplimiento de todo tipo de estipulaciones y de sentencias judiciales en materia de familia, por ejemplo. Entonces, de todos estos aspectos jurídicos que han quedado afectados a raíz de esta crisis, pues nosotros también hemos estado haciendo webinars para informar a la ciudadanía de sus derechos, ¿no? Si podían o no pedir una moratoria para el pago de la renta en el caso de los arrendamientos, si podían o no reclamar la guarda, el cumplimiento del régimen de guarda de los hijos en temas de familia, porque empezaron a surgir toda una serie de dudas a raíz del confinamiento y de esta situación que se generó de manera espontánea, pues que sin duda nuestra función y nuestra misión, Héctor, ha sido fundamental. Es decir, que el ciudadano se viera arropado por su abogado o abogada, que pudiera dar respuesta inmediata a todas sus inseguridades, a todas aquellas situaciones de conflictividad ante las que se pudiera encontrar, ¿no? Que estamos hablando de trabajadores, pero también las empresas, que ahora van a iniciar unos procedimientos seguro muy complicados, en las que muchas de ellas acabarán en concurso o en situaciones de regularización de empleo, como que ya lo han atravesado seguro muchas. Entonces, a partir de aquí, nuestro papel como abogacía es fundamental y trascendental. Sí, totalmente de acuerdo, María Eugenia. Otro tema que nos gustaría conversar contigo es el relativo al secreto profesional. El tema ha surgido porque tanto en México como en otros países, lo hemos visto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, en España, me parece también, ha habido intentos legislativos, sobre todo en materia fiscal, lavado de dinero, temas penales, competencia económica, en la que se pretende que los abogados revelen información confidencial de sus clientes, que prácticamente todos los códigos deontológicos reconocen como un principio fundamental. ¿Cuál es la situación en España y particularmente en Barcelona respecto de los riesgos o afrentas al secreto profesional y los embates de posibles legislaciones que pretenden atentar contra este principio deontológico de la abogacía? Sí, efectivamente, como bien señala Héctor, es un principio rector de la abogacía. En España se viene recogido en el Código Deontológico de la Abogacía como un valor fundamental, junto con la independencia, la integridad, la colegialidad o la transparencia, precisamente como elementos que deben presidir en todo momento nuestra actuación. Por lo tanto, de entrada, lo que vamos a hacer en la abogacía es respetar los códigos deontológicos. En este sentido, si desaparece el secreto profesional, que es un derecho y un deber, es decir, es un derecho del ciudadano y un deber del abogado, una obligación. Yo creo que este equilibrio
es la esencia, precisamente, además de nuestra profesión, que nos convertimos en receptores, en confesores de aquel ciudadano que ha tenido un problema, que se ha visto en un momento determinado envuelto en una situación quizás o no lícita o ilícita, y por lo tanto nosotros tenemos que gestionar esa información de una manera privilegiada como secreto y como confidencialidad. Yo creo que quizás recientemente recordarás, Héctor, que hacíamos aquel debate en la UIA y que los que éramos hispanohablantes hablábamos de que la palabra secreto profesional podía inducir a como si hubiera algo que ocultar, ¿no? Y que entonces los gobiernos os exigen revelarlo. Porque en el momento que tú le llamas secreto, da la sensación de que hay algo oculto, ¿no? O misterioso que se tiene que revelar. No es un secreto como tal, es que es, aparte que también, pero es que es también la confidencialidad. Es que nosotros no podemos revelar absolutamente nada de nuestros clientes. Es que en el momento en que esto se rompa, se desvirtúa la profesión. Por lo tanto, esto lo tienen que entender los gobiernos y aquí no vamos a ceder en modo alguno. La institución se va a mantener siempre firme en defender el secreto profesional. Entonces, a partir de aquí, ver cómo estructuramos esta defensa, pues es algo que compete a cada uno de los profesionales. Y bueno, decía yo que una de las ramas y de los pilares fundamentales de nuestro colegio es la deontología. Es más, el que revele información a lo largo de un procedimiento que hubiera tenido ejercicio de su cargo es sancionado duramente por esta corporación. Por lo tanto, a partir de aquí, lo importante que se ha de tener en cuenta por parte de los diferentes gobiernos es que el secreto profesional es sagrado, que la confidencialidad entre abogado y cliente es sagrado, que es la esencia de la profesión desde sus orígenes y que jamás seremos, de alguna manera, transmisores de lo que se nos revele por parte de nuestros clientes en el despacho en el cual nosotros ejercemos dignamente la profesión de la abogacía. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente ha sido una tentación muy grande para los gobiernos en muchas jurisdicciones el procurar romper ese secreto profesional, y creo que es de la mayor importancia que los colegios de abogados en todas las jurisdicciones estemos atentos a esos intentos de reformas legislativas para evitar que se vulnere, porque sin secreto profesional simplemente no hay abogacía. Sin esa relación abogado-cliente no podría existir la confidencialidad y simplemente sería un tema de denegación de justicia a final de cuentas, ¿no? Exacto, ¿no? La confidencialidad es importantísima y es la esencia de la profesión. Nosotros no nos podemos convertir en denunciantes de nuestros clientes, pero ¿qué tipo de sociedad democrática es esta? Sería una regresión, vamos, espectacular, ¿no? Pues sí, y estaremos atentos a todos esos intentos de reformas legislativas que a fechas recientes se han intentado mucho en México, pero afortunadamente el gremio y los colegios de abogados hemos estado encima de este tema que nos preocupa mucho, ¿no? Yo he tenido la fortuna de encontrarte en diversos eventos internacionales en San Francisco, en París, en Valladolid y en otros importantes eventos internacionales. Y quisiera preguntarte a este respecto, ¿cuál es el papel del Colegio de la Abogacía de Barcelona en el ámbito internacional? Porque yo te veo muy activa en muchos foros internacionales y me da mucho orgullo poder decir que soy amiga de una de las abogadas más relevantes e inteligentes de Europa. ¿Por qué no nos platicas de ese papel del colegio que representas en el ámbito internacional? Ay, gracias, Héctor, por tus palabras. Pero bueno, el mérito no es mío, el mérito ha sido de todos los decanos que me han precedido en el ejercicio de su cargo. El Colegio de la Abogacía siempre se ha caracterizado por tener una mentalidad muy abierta, muy internacionalizada. Ha tenido siempre una relevancia en el exterior importantísima. Yo, bueno, pues también he tenido el privilegio de ser la hija de un exdecano que fue fundador de la Federación de Colegios de Abogados de Europa en el año 92. Empezaron los 7 colegios
más grandes de Europa, entre los cuales pues estaba Barcelona, o se elevó a la categoría de importante Barcelona, que siempre nos ha gustado como ciudad sacar la cabeza. Y la verdad es que fue una etapa muy bonita que yo recuerdo porque era muy joven en ese momento, pero cómo lo vivió con la pasión y la vocación con lo que lo vivió mi padre, la creación de esta federación con la presencia de en ese momento el rey Juan Carlos, su hijo también, el príncipe y el presidente de la Generalitat Catalana. Y fue un acto muy memorable aquí en nuestro colegio y fue precisamente pues, el inicio de una federación de colegios de abogados de Europa a la que luego se sumarían y en la que somos en la actualidad 250 colegios. Pero no solo fue una labor europea, ¿no? Es decir, siempre ha habido, bueno, los decanos que han ejercido su cargo se han movido por todo el mundo y han ido posicionando la ciudad y en nuestro colegio de una manera extraordinaria y participando muy activamente en todas las organizaciones internacionales, como tú bien comentas. A mí me ha gustado seguir esta estela porque creo que es fundamental que la abogacía esté en contacto con todo lo que está pasando en el mundo, ya no solo desde un punto de vista de lo que afecta a la singularidad de nuestra profesión, el poder poner en común pues, todos los aspectos que son propios de nuestra profesión, como decíamos, pues deontología, secreto profesional, honorarios, turno de oficio y asistencia jurídica gratuita, derechos humanos, etcétera, sino también pues, por la necesidad de estar interconectados y el apoyarnos cuando lo necesitamos, el ser capaces de cuando hay abogados en riesgo en Turquía, poder estar allí cerca para ofrecer nuestra ayuda. Cuando también en Latinoamérica, pues momentos en los que se han vivido muy complicados, lo sé, me consta que la abogacía de Barcelona o la institución como tal ha estado muy cerca en conflictos que ha habido en El Salvador, en conflictos que ha habido en Colombia, en conflictos que ha habido en Venezuela. Hemos sido una institución que se ha caracterizado siempre por reivindicar esta lucha por los derechos humanos y por la justicia universal. Y esto ha hecho pues, que tengamos siempre mucha fluidez con los diferentes líderes de la abogacía internacional, ¿no? Y aquí, pues, para mí ha sido siempre un placer encontrarte, Héctor. Hemos conectado desde el primer momento en el que nos conocimos y, bueno, yo estoy muy orgullosa, pues, de esta relación que podemos mantener todas las abogacías y que los colegiados han de ser conscientes de la importancia de esta relación internacional que estamos manteniendo como institución, porque luego les podemos ayudar a ellos a internacionalizarse. Yo es un poco lo que he hecho aquí en mi institución, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Pues facilito a todos los abogados y abogadas de Barcelona todos mis contactos, de manera que se creó una comisión de relaciones internacionales cuando yo empecé a ejercer el cargo de decana, a través de la cual pues ayudamos a todos los despachos y abogados o abogadas que quieran internacionalizarse a salir al exterior, a través pues, de facilitar herramientas, contactos, misiones jurídico-técnicas organizadas en determinadas ciudades. Y yo creo que, bueno, pues que se trata de intentar innovar y modernizar, como siempre comento, la profesión, ¿no? Muchísimas gracias, María Eugenia. La Barra Mexicana y el Colegio de Barcelona, desde hace tiempo tenemos un convenio de cooperación y básicamente tenemos 1 o 2 eventos al año. Me gustaría proponerte que intensificáramos más el intercambio académico y de experiencias profesionales a través de las distintas especialidades de nuestros colegiados y ya platicaremos para ponernos de acuerdo, pero creo que estos medios digitales nos van a permitir por ahora intensificar esa relación y sobre todo involucrar, además de los liderazgos, involucrar a las membresías, a los especialistas en las distintas áreas, hacer ejercicios de derecho comparado. Creo que podemos hacer cosas muy, muy interesantes. España se ha convertido en uno de los principales inversionistas en México, así que hay un flujo de actividad profesional muy interesante entre abogados de México y España. Así es. Y creo que es el momento de intensificarlo por ahora de manera virtual o digital y posteriormente cuando se pueda de manera presencial, ¿no? Nos dará mucho gusto. Bueno, exacto. Y tendremos el Congreso de Guadalajara, que ha sido una pena que haya quedado suspendido, pero bueno, yo sé que el año que viene lo retomamos. Tengo una ilusión extraordinaria por acudir. Vamos a fomentar para que la abogacía española participe activamente, porque sin duda que somos 2 abogacías muy parecidas, con unos valores y unos principios muy similares, unos orígenes también que se nota que
que son los mismos y que son, yo creo que las similitudes que tenemos entre nosotros hace que además, bueno, pues cuando nos encontramos en estos eventos internacionales enseguida nos juntamos todos, ¿no? Y somos capaces pues de hacer este intercambio de opiniones, de temas, de impresiones y que sin duda pues hemos de poder seguir fomentando y seguir trabajándolo, ¿no? Estupendo, así lo haremos. Estimada María Eugenia, para cerrar esta interesante sesión, quisiera pedirte, por favor, dirigieras un mensaje a las abogacías de México, de Barcelona y de las jurisdicciones que nos están viendo. Bueno, yo un mensaje sobre todo en estos momentos de ánimo, de superación, de que esta crisis sanitaria, que va a devenir sin duda a una crisis económica y social, nos ha de dar fuerza para ser capaces de reinventarnos, de ser capaces de aguantar nuestras estructuras como despachos para poder afianzar y consolidar nuestros clientes y luego poder volver a salir con más fuerza. Sin duda que lo más importante es que en esos momentos seamos capaces de seguir defendiendo los valores esenciales que propugna nuestra profesión, la libertad, la independencia, la igualdad, la humildad también, y que estos valores nos puedan llevar a hacernos cada vez más fuertes, a ser capaces de seguir luchando por los derechos y libertades de los ciudadanos, de los cuales somos sus garantes, y es algo que no tenemos que olvidar. Entonces, a partir de aquí, mandaros un saludo bueno, y todo mi cariño, sobre todo, bueno, los abogados de Barcelona ya lo saben porque me tienen mucho más cercana y saben que la puerta de mi despacho está siempre abierta de par en par, pero que la abogacía mexicana sepa que me tiene también a su lado, que nuestra misión, esta misión que nos encomienda el ordenamiento jurídico es fundamental, que debemos ejercerla con pasión, con vocación, con rigurosidad, pero también con responsabilidad. Así que, pues, gracias por la invitación, Héctor. Sí, despedirme de ti en el entendido que te agradezco muy sinceramente la invitación y no puedo dejar de felicitaros por todo lo que estáis haciendo. Esta abogacía mexicana tan digamos, que se mueve, que se inquieta, que le gusta explorar pues, estos nuevos mercados y que, bueno, pues ejerce la profesión con tanta pasión. Muchísimas gracias, María Eugenia. Seguiremos trabajando de manera muy estrecha con el Colegio de Barcelona. Quiero felicitarte por el gran liderazgo que has tenido no solo en España, sino a nivel internacional, particularmente en Europa. Eres un gran ejemplo de liderazgo y sobre todo quiero felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo para dignificar el ejercicio de la profesión. Muchísimas gracias por el honor de tu presencia. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta fue una sesión especial virtual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en el que tuvimos el honor de la presencia de la decana María Eugenia Gay, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Muchas gracias, María Eugenia, y un cordial saludo.